Bien, continuando con el ejercicio, hemos hallado y, y segunda y lo estamos reemplazando en la ecuación que tenemos de nuestra ecuación para y. Reemplazando tendríamos d cuadrado, o sea, y segunda, que sería todo esto, menos 4 veces y prima, menos 4 veces todo esto, y menos 5 veces y, que sería este resultado. Y todo igual a 6c a la menos t. Todos tienen. Aquí tendríamos dos términos, los que tienen e a la menos t y los que tienen t por e a la menos t. Los que tienen e a la menos t deberían simplificarse y básicamente, vamos a ver acá, perdón, los que tienen t e a la menos t deberían básicamente simplificarse y podríamos ver esto, ¿no? Aquí tengo menos con menos da más, entonces sería más 4t a la menos t. Y aquí más 1 sería 5t a la menos t. Con este 5t a la menos t se va. Y básicamente de aquí solo me quedaría ahora para C3 sin t. Tendríamos menos 2. Aquí tengo menos 4. Menos 6. Y tendríamos menos 5. Entonces, básicamente menos 11 C3. Por lo tanto, de acá C3 directamente tendría que ser igual a, si esto es menos 11, viene a dividir directamente, va a ser igual a menos 6 onceavos. ¿Está bien? Menos 2, menos 4, menos 6, menos 5, menos 11. Ah, perdón, miento, acá este ya habíamos anulado con el otro, entonces es menos 2. Y menos 4, menos 6. Menos 6. 6 entre menos 6, directamente menos 1. Perdón. El resultado sería simplemente, para C3, sería menos 1. ¿Ya? Entonces, como esto ya tengo el resultado, básicamente mi resultado sería para y, sería este, ¿no? Entonces y va a ser C1 y esto sería simplemente menos 1. Ese sería el resultado entonces para y. Una vez que tenemos el resultado, bueno, podríamos reemplazar ahora en la otra ecuación y de esta forma resolver también para x. Tengo dos problemas. Si nosotros reemplazamos directamente la ecuación y en la ecuación, en este caso, es 1, 2, esta ecuación 3, básicamente, reemplazando acá, tendría las dos constantes más se copiarían. Y si resolvemos esta ecuación, voy a tener también el resultado en función de x y aumentaría, como esa es una ecuación, seguramente voy a tener una nueva constante y aumentaría más constantes, cuando en realidad solamente deberían haber dos constantes en este caso. ¿Ya? Por lo que, si bien podría reemplazar directamente, tal vez convendría hacer alguna operación adicional, es decir, nos convendría, en vez de reemplazar en esta ecuación, nos conviene reemplazar en esta, ya que aquí x está despejado en función de y de e a la t. Entonces, nos conviene reemplazar en esta ecuación. Voy a poner acá numeritos para las ecuaciones. Esta sería la ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Esa sería la ecuación 3. Esta sería la ecuación 4. En este caso, en vez de reemplazar en la ecuación 3, nos conviene reemplazar en la misma ecuación 4. ¿Ya? Entonces esto voy a reemplazar en
ecuación 4. Y básicamente, si nosotros reemplazamos directamente la ecuación 4, solo tendría que hacer ciertas operaciones. Voy a venirme acá. En ecuación 4, entonces esta sería la ecuación 4 que tendríamos. Básicamente x es igual a esto, o sea, sería menos 4x, ¿ya? Va a ser igual a la derivada de y. Y en ese caso, en vez de y, voy a poner todo esto, ¿no? Que vendría a ser aquí voy a poner C1 por e a la menos 5, o e a la 5, e a la 5t más C2, e a la t, e a la menos t, y menos t por e a la menos t. Y todo igual a menos e a la menos t. Bien, lo mismo que hemos hecho acá, voy a hacer operaciones, es decir, tengo que derivar y luego tengo que multiplicar por menos 3. Todo esto lo voy a llevar a otro lado y voy a hacer la operación. Entonces, básicamente de acá voy a tener que x, vamos a ver si lo puedo hacer directo, en este caso x, tendría que ser igual a todo dividido entre menos un cuarto, va a ser menos un cuarto, ¿ya? Este 4 va a ir a dividir a todo. Y aquí tendríamos paréntesis. Y vamos a multiplicar. Bien. Acá tengo, primero voy a tomar las derivadas. Y luego voy a simplificar. Entonces primero voy a hacer la derivada. Voy a poner acá, primero pondré todos los que son términos directos. Menos e a la t aquí. Menos e a la menos t. Luego este menos 3. Todo va a multiplicar ya, va a ir con más 3 veces todo esto. Entonces tendríamos que tener aquí más 3 veces C1 e a la 5t. E a la 5t. Esto sería 3 veces C2 más 3 veces C2 e a la menos t. Y este sería menos 3 veces t por e a la menos t. Y bueno, después vendría ahora la derivada. Como viene al otro lado, va a venir con signo negativo. Entonces, la derivada de esto va a ser 5 veces C1, va a venir menos 5 veces C1 de E a la 5T. Este de acá menos, igual a la derivada. Su derivada es menos, pero como viene a este lado, va a venir con más C2 E a la menos T. Y faltaría la derivada de este producto. Derivando este menos, viene aquí todo con positivo, más. Entonces, el primero derivando sería e a la menos t, simplemente. Acá e a la menos t. Luego menos t por e a la menos t. Bien, ese sería básicamente el resultado, ¿no? Obviamente puedo simplificar algo. Vamos a tratar de... simplificar un poco. Y de esta forma ya tendría el resultado final. A ver, acá, ¿cuál sería el resultado? Tengo obviamente las constantes se mantienen, esta C1, C2, aquí vamos a reducir
3C1 menos 5, C1 va a quedar 3 menos 5 menos 2, C1, menos 2, C1, E a la 5T. Para E a la menos T, 3C2, 3 más 1, 4, 4C2 será T. Ya, estos de aquí entonces se van. Ahora, los que tienen solamente E a la T. Bien, en este, E a la menos T. En este caso, este menos tendría que introducirse acá, ¿no? Entonces, este caso sería 4C2. Este menos E a la menos T con E a la más T. E a la menos T se va a ir negativo. Este es positivo. También se va. Y quedaría esto. Menos 3 menos 1 va a ser menos 4. De esta forma. Y obviamente todo dividido entre 4. Y este sería el resultado, ¿no? Podría simplificar algo más. Básicamente, si yo simplifico esto, podría introducir este menos un cuarto acá. Menos, esto va a ser más. Este sería 1 dividido entre 2. Este sería menos 1. Y este tendría que ser más de la 4. Y básicamente sería el resultado. ¿Sí? Entonces tengo Y y tengo X. Si pongo un poquito más así el resultado, sería encerrando para Y y para X. Entonces, como se puede apreciar, la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales es bastante sencillo, o por lo menos por este método. Solamente habría que ver algunas consideraciones. El orden de las ecuaciones. Cuando nosotros tenemos, siempre vamos a tomar el orden de la ecuación. Si se dan cuenta, al operar, los operadores, tengo una ecuación principal que me va a dar el kernel de la solución, que son básicamente las soluciones homogéneas, ¿no? En este caso, E a la 5T y E a la menos T. Para ambas ecuaciones, básicamente es igual. Si yo resolviera igual respecto de X, al revés, eliminara primero Y respecto de X, esta ecuación de acá, D cuadrado menos 4D menos 5, va a ser la misma. Solo va a variar este lado de acá, ¿ya? Por lo tanto, este es el kernel de la solución. Y el kernel de la solución siempre está formado, o el orden del kernel de la solución va a ser dado por el orden de las ecuaciones. Entonces, el orden de la variable X, el mayor orden, más el mayor orden de la variable Y, de la segunda ecuación. En este caso, las dos tienen, su orden es 1 de ambos. Entonces, sumando los dos, 1 más 1, 2, el orden de la ecuación el resultante es de segundo orden. Por lo tanto, solo deberían existir dos constantes, C1 y C2. En este caso igual C1 y C2. Dos constantes. ¿Ya? Y en este caso no absorben las constantes, ya que se refiere en función de C1 y C2. Si aquí absorbiera la constante, tendría que cambiar estas dos. Entonces, como estas dependen de estas constantes sin definir, no pueden ser absorbidas directamente. Esto es también algo bien importante. Cuidado que aquí directamente sean absorbidas estas constantes y pongamos otra vez C1, C2. No funciona así. Estas constantes están en función de estas constantes o esta en función de esta, entonces tengo que mantener estos coeficientes acá. Entonces, primero, sí o sí, es una ecuación de segundo orden, porque las dos son de primer orden, el grado final es de segundo orden, dos constantes. Puedo reemplazar, hacer indistintamente respecto de Y, respecto de X, primero resolver, no hay ningún problema, el resultado me tiene que dar lo mismo. Método de la transformada de Laplace para resolver sistemas de ecuaciones.
De la misma forma que en los operadores, nosotros llevamos una ecuación y convertíamos a operadores, podemos nosotros llevar cualquier ecuación, en este caso, por ejemplo, aquí de forma general, si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro sistema de ecuaciones. Bueno, en este caso está como operador. Lo que se puede hacer es, se puede transformar. Si nosotros podemos transformar la ecuación de la siguiente forma. Entonces voy a transformar cada operador de la siguiente forma, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si yo tengo este operador de x11, básicamente se va a transformar en una función ya no minúscula, sería f mayúscula. Igual puedo manejar el mismo orden, 1, 1, de, perdón, acá esto en un operador diferencial. Entonces vamos a decir, si este es el operador L, respecto de esta función, entonces se convertiría en una nueva función, voy a decir en un polinomio 1, 1, respecto de S, nuestra variable S, de esta forma. Entonces cualquiera de los operadores, aquí voy a poner IJ, esto va a ser un polinomio en Laplace, ¿ya? Entonces, esto es un operador en el tiempo, operador diferencial, y se convierte básicamente en un polinomio de Laplace, ¿sí? De la misma forma, las funciones, en este caso f1 de t, se transformaría en f para que sea correcto, ¿sí? En f de s. Lo propio acá, ¿no? O sea, obviamente no es igual, sino simplemente esto se transforma, estoy utilizando, se transforma en esta función. Y de esta manera, entonces, puedo tener por ejemplo, ya aquí directamente ya no hay la variable x1. Esto ya directamente es una función variable. Y en síntesis podría ser lo siguiente, ¿no? Si nosotros reemplazamos esto, va a ser una función, un polinomio respecto de S, ¿ya? Que todo multiplica a X. Entonces esto va a ser básicamente, acá, perdón, esto de acá, para que quede claro, un polinomio, si esto es de x1, entonces tendría que ser efectivamente de x, perdón, para que sea correcto.
de x1 de S. ¿Ya? Es un polinomio que multiplica a x1 de S. Así de simple. ¿Ya? Entonces, estos de acá se van a convertir básicamente en polinomios, pero en vez de operador diferencial, simplemente va a venir la variable S, y esto ya sería una función directamente, un producto, sería x1 de S. Esto lo propio sería un operador 2 simplemente de S, y esto sería x2 de S. Esto sería una función, ¿no?, de S y de la misma forma voy a convertir esto, P21 de S por x1 de S. Bien, algo que sí es importante, adicionalmente acá, bueno, esa sería la transformada de una función. Pero si recordamos bien aquí, eh, en las transformadas, cuando nosotros transformamos una derivada, hay un término, una evaluación en el punto cero de la función en el dominio del tiempo, que básicamente me da una constante. Entonces, estos valores, habrían acá unas constantes más por cada uno de estos dos términos, ya sea por este y por este término, y estas constantes básicamente las podemos llevar a este lado, es decir, más, voy a poner un polinomio solamente, eh, que puede ser efectivamente un polinomio, ¿ya? Pero dado por las constantes, desde C1 y de C2. Lo propio acá, entonces voy a decir un polinomio de constantes C1, y aquí también tendría un polinomio de constantes C2 de S. ¿Ya? Entonces, bien, para que se entienda bien acá. Los operadores básicamente en vez de D se van a convertir en operadores respecto de S. La variable x1 se volvería en x1 de S, x2 en x2 de S. Las funciones f1 y f2 de t en f1 y f2 de S. Y estas, con estos polinomios C1 y C2, son los polinomios de las condiciones iniciales. ¿Ya? En este caso, por si acaso, para que quede claro, C1 y C2 son condiciones iniciales. Entonces, nuestro polinomio se ha convertido, nuestro sistema de ecuaciones, a un polinomio, a un sistema de ecuaciones algebraico, porque en este caso P1 de S ya es una función algebraica, muy similar al de operadores, ¿ya? Pero en este caso, efectivamente, ya son polinomios algebraicos. Y a partir de ello, igual, ¿cuál es el procedimiento a realizar? Básicamente, se resuelve igual este sistema de ecuaciones por métodos tradicionales, ¿ya? Es decir, se puede resolver por ejemplo, los métodos como son suma y resta, igualación, sustitución, también determinantes. Cualquiera de los métodos tradicionales. La idea es obtener, y se obtiene tanto
x1 como x2 de S. Bien. Una vez tenemos los dos resultados, tanto x1 y x2 de S, básicamente que se hace este último paso es, luego se antitransforma o luego se aplica la transformada inversa a cada función, obteniendo en este caso ya tendríamos el resultado, es decir, x1 en el dominio del tiempo y x2 también el dominio del tiempo. Entonces es mucho más sencillo incluso que el otro, porque aquí además podemos evaluar condiciones iniciales. Ya simplemente acá voy a poner entonces C1 y C2, por si acaso, para que quede constancia. C1 y C2 son polinomios que quedan de las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, básicamente, resolver entonces por el método de la transformada de Laplace es mucho más sencillo, por lo menos en pasos. Obviamente, lo que hay que hacer es, hay que transformar adecuadamente cada expresión y despejar adecuadamente las variables, las incógnitas. Y si despejamos adecuadamente, bueno, se aplica la transformada inversa. Tal vez un paso anterior a este, para simplificar la transformada inversa, se aplicaría lo que son las fracciones parciales. Y una vez hecho esto, entonces podemos antitransformar las expresiones y tenemos nuestro resultado. Vamos a ver algo, bueno, para tratar de ver igual de manera más simple. Vamos a ver un ejemplo. Bien, por ejemplo, tenemos este ejemplo y vamos a resolver utilizando el método de la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, resolver usando el método de la transformada de Laplace. Una ventaja que tendríamos en Laplace es que es fácil trabajar con funciones continuas por tramos o funciones especiales en algunos casos. Además que puede evaluar ya en condiciones iniciales. En el otro caso, ¿no? Acabado el problema, recién tendría que evaluar las condiciones iniciales del problema. ¿Ya? Entonces, en este caso, en Laplace es mucho más sencillo porque ya voy a evaluar las condiciones iniciales, además que puedo considerar estas funciones que podríamos decir especiales e incluso hasta funciones periódicas y otras, ¿no? Entonces, vamos a resolver ahora por el método de Laplace. Directamente voy a transformar toda la ecuación, ¿ya? Entonces vamos a transformar las dos ecuaciones. Primero esta y vamos a transformar. Acá. Transformando las ecuaciones. Ya. Básicamente la transformada de x', ¿a qué va a ser igual? Va a ser S por, voy a poner acá x de S, perdón, exactamente x de S
menos x en 0, x en 0. ¿Listo? Menos la de transformada de x, simplemente sería x en s, más la transformada de y'. La transformada de y' sería s por y de s menos y evaluado en 0. Y la transformada de esta función es una función mu de t, sería 2. La transformada de mu de t básicamente es 1 sobre s, pero esa está desfasada. Por lo tanto, su transformada va a ser 2 sobre s. Y como está desfasada, simplemente le multiplico exponencial e a la menos, ¿en qué punto es desfasado? En menos 1, menos s. De esta forma ya tendría la transformada de esta primera ecuación. De la misma forma voy a hacer para la segunda ecuación. Básicamente, perdón, control Z. Me conviene acá, control C, control V. Bien, para la segunda ecuación, transformando, esto va a ser igual, lo mismo, pero aquí tendría un 2, multiplicando todo esto, igual aquí habría un 2, más 3 veces y'. Aquí más x de s, esto es positivo, más x de s, y aquí más 3 veces s y s, y aquí también menos 3. Directamente estoy reemplazando. Y su transformada de la función delta Dirac es simplemente 4. Una constante 4. Pero como está desfasada, igual por e a la menos, ¿dónde es desfasada? En el punto 2. E a la menos 2s.